Bueno, pero que son 2 gigas. 2 gigas. Que son 2 gigas de video. Más que tenga 1 tera disponible. Además va a quedar en la nube. Infinita posibilidad. Ya empecemos. 1, 2, 3. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo podcast. Por acá está César, Johnny, Macarena. Y ya vamos por nuestro podcast número 14. Ha pasado el tiempo y recordar siempre, aparte de los perritos, que tenemos mascotas con nosotros, es que nos sigan. Si quieren saber cuándo hay un nuevo podcast, coloquen abajito la campanita. Y hoy César nos va a traer un tema y Johnny nos va a guiar en una meditación posterior al tema. Y para comenzar, no sé si se me olvida algo, chiquillos, si es que me quieren recordar, ¿no? Se te olvidan varias cosas, pero no te vamos a recordar. No, está todo bien. Y guarda silencio y deja un silencio así como para aumentar la tensión. No, Johnny. Bueno, como es de costumbre, vamos a empezar con un centramiento que nos ayuda a nosotros, como hemos dicho antes, pero también los invitamos a que puedan hacer una pausa en su día, parar un momento en realidad, ¿cierto? Y poder conectarnos con lo que está pasando aquí y ahora, y lo que está pasando en tu interior también, para así poder escucharnos mejor, poder reflexionar con más atención. Así que los invito a que puedan sentarse en algún lugar y puedan de a poco ir cerrando los ojos. Y de a poco vamos a ir tomando contacto con nuestra respiración. Vamos a sentir cómo este aire entra por las fosas nasales, hace su recorrido interno por el cuerpo y luego este aire sale. Y voy siguiendo su ritmo, voy siguiendo sus movimientos. Y de a poco voy cultivando la curiosidad frente a la respiración que está sucediendo ahora. Voy tomando atención a las diferencias del aire que entra por las fosas nasales y el aire que sale. Puedo ir observando y dándome cuenta de qué momento de la respiración siento más, es más fácil sentir. Toma tu momento para observar cómo está tu mente. Si está muy inquieta, agitada o si está calmada. Si estás pensando hacia el futuro o hacia el pasado. Y luego de esto, toma atención a tu cuerpo. Empieza a sentirlo desde los pies hasta la cabeza.
de a poco. Y anda observando esas zonas que se encuentran tensas. Y junto con la respiración, en cada expiración, puedas ir soltando, relajando un poquito más esas zonas. Recuerda ir relajando el entrecejo, la boca, y entregándote a este momento. Y para terminar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas por la nariz. Y cuando ya estés listo, con suavidad y de a poco vas abriendo los ojos. Ya vas estando más conectado con lo que está pasando ahora. Gracias, Maca. Muy necesario, como siempre. Sí, gracias, Maca. De nada. Cuando dijiste, ¿cómo está su mente? ¿Estará muy dispersa? Uy, bien, internamente. Como un flipper, así. Así tengo en la cabeza. Yo también estaba así. De hecho, por eso también lo pregunté cómo estaba. Porque uno tiende a estar desde el día, tú estás ocupado con un montón de cosas en el día. Mm. Cierto. Mm. Sí, por Cierto. una parte que bueno que la mente logra funcionar así, pero hace bien también hacer la pausa. Pues, ¿sabes que hay una cosa bien interesante del centramiento, igual de la meditación? No sé si la comparten conmigo, que de repente siento que hay meditaciones o en estos mismos centramientos hoy día mismo, que, que no logré conectarme con el centramiento como otras veces, porque ando demasiado disperso, o a veces me pasa en la meditación, pero hay un efecto que es igual, o sea, terminado el ejercicio, igual siento una tranquilidad y siento que igual bajé los niveles, a pesar de que no haya estado tan concentrado, por así decirlo. Mm. ¿Les pasa a usted? Sí. Es que no siempre va a ser igual. Hay momentos que meditar es súper difícil. Y hoy hay momentos en que no logro sostener una meditación completa. Hay días y días. Pero aún así eh, me ayuda. Es que te conectan con lo que está nomás, po, con lo que está pasando, sea Mm, lo que sea. ujú. Pero te conecta, entonces esa conexión como que para mí también me baja revolución. Mm. Siempre vale la pena. Sí, sí. Es como esa idea de que no hay meditación mala. O sea, no puedes meditar mal. Ujú. Siempre va a estar. Si de repente prestáis atención a lo que está, ya está. Está. Es verdad. Señorita conductora. Ah, sigo yo. Ando media dispersa, te parece evidentemente hoy día. Bueno, los dejo con César, que nos trae el tema de hoy. No sé si lo digo yo o lo dices tú, César, con tu voz de locutor.
La cortina, cuando habla César, tiene una cortina musical. Ah, sí. Bueno, vamos a tener que poner una cortina. No, dígalo usted, pues usted es la conductora del día de hoy. Entonces, ya hemos estado revisando los fundamentos del mindfulness, estas actitudes que son importantes intencionar durante la meditación para ir cultivando la tierra, ¿cierto? Para poder estar, no sé qué opinan ustedes, pero sacándole el mayor provecho a ese momento de estar conectado, de estar en la meditación. Em, hoy nos toca revisar la aceptación. Así que los dejo con César. Oye, justamente, mira qué bonito. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Sí, esto. La sincronicidad de nuestras conversaciones me sorprende cada vez más. Em, pero porque quiero leerles una parte de un autor, ¿sí? Una parte cortita que, bueno, ahí les voy a contar quién es. Es que tú dijiste esto de preparar el terreno, ¿cierto? Ujú. En la introducción. Bueno, desde acá dice así. Si estudiáramos el proceso de crecimiento de las plantas, ¿ya? Qué coincidente, al conceptualizarlo tomaríamos en cuenta ciertas condiciones constantes de temperatura, humedad y luz solar. De la misma manera, al intentar conceptualizar el proceso de cambio de la personalidad, en la psicoterapia daré por supuestas un conjunto de condiciones óptimas que facilitan este cambio. ¿Ya? El tema de cómo se produce el cambio. Hace poco he tratado de explicar estas condiciones. Para nuestro propósito actual, creo que puedo resumirlas en una palabra. Al desarrollar las consideraciones que siguen, daremos un sentado que el cliente o paciente experimenta la sensación de ser plenamente recibido. Plenamente recibido. Quiero decir con esto que el cliente se siente recibido psicológicamente por el terapeuta tal como es, cualquiera que sean sus sentimientos, miedo, desesperación, inseguridad, ira, su modo de expresión, silencio, gestos, lágrimas o palabras, o lo que descubra que él es en ese momento. Te silenciaste, César. Ahí sí. De alguna manera me silencio. El término recibido implica el concepto de ser comprendido empáticamente y ser aceptado o aceptada. También corresponde señalar que lo hace que la condición de ser recibido sea óptima es el hecho de que el cliente la experimente así y no su mera existencia en el terapeuta. ¿Ya? Me tomé de estas palabras de Carl Rogers, que habla justamente de esta condición dentro del proceso de cambio, ¿sí? Como una condición para que se dé el cambio. Y desde ahí poder complementarlo con lo que dice, con lo que plantea Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn. ¿Sí? Y de alguna manera, para comprender también, o sea, a mí me ayuda a comprender qué es la aceptación. ¿Sí? Y ahí me gustaría em, plantear lo que dice John Kabat-Zinn acerca de lo que no es la aceptación. ¿Sí? Y John Kabat-Zinn dice que la aceptación no quiere decir que nos tenga que gustar todo
¿sí? No nos tienen que gustar todas las cosas como son. No implica adoptar una postura pasiva o abandonar nuestros principios o abandonar la esperanza, ¿cierto? Y tampoco significa que estemos satisfechos o satisfechas con las cosas como son, ¿cierto? No es resignación. Como lo dice Kabat-Zinn, la aceptación significa ver las cosas como son en el presente, vernos como somos en el presente, como conversábamos antes en la introducción, ¿cierto? En la parte que nos alcanzamos a grabar. Aceptando como somos, hasta esos aspectos más sombríos de cada uno, de cada una. John Kabat-Zinn dice que antes o después tendremos que adaptarnos a las cosas como son. Dice también que se logra la aceptación después de algunos procesos emotivos importantes, como la negación y la ira, y nos recomienda aceptar y adaptarnos a las cosas como son, ya que ocupamos mucha energía al negarnos, al resistirnos a aceptar las cosas como son, y que además invertimos mucha energía en forzar, en tratar de forzar o que las cosas sean como nosotros queremos que sean, quitándonos entonces energía para crecer, para desarrollarnos y para sanarnos. Por eso me interesa harto vincularlo con como lo plantea Carl Rogers, que justamente esta idea del cambio de la personalidad como algo permanente que nos ayuda a estar sanos y sanas, ¿sí? Porque hay un momento en que el cambio puede detenerse o algo parecido a detenerse, y ahí es cuando empezarían también las enfermedades, por lo menos psicológicamente hablando. Hacer esta conexión entre lo que plantea Rogers y cómo lo explica Kabat-Zinn me ayuda harto a entender la aceptación justamente para distinguirlas de la resignación. Y llevándolo más concretamente, me acordaba me ha tocado conocer a hartas personas y conversar con hartas personas que comentan cómo sufren a propósito de esta falta de aceptación de las cosas como son, o dicho de otra manera, sufren por estar permanentemente forzando a que las cosas sean como ellos o ellas esperan, o predicen que las cosas deberían ser. Entonces, en vez de estar disfrutando un momento como están internamente en esta experiencia de, pucha, yo pensé que iba a ser así, pensé que este sabor iba a ser así, pensé que esta sensación iba a ser de otra manera. Por eso creo que la aceptación, Carl Rogers la habla en términos interpersonales, ¿cierto? Que en la psicoterapia tú puedes recibir la aceptación, puedes percibir la aceptación de otra persona. Pero lo bonito es que, em, si bien esto te va a traer sanidad, te puede ayudar a sanar, no es necesario estar en una psicoterapia para recibir aceptación, sino que tú puedes entrenar tu propia aceptación mediante la práctica del mindfulness y proveerte a ti misma y a ti mismo de esta condición de la aceptación, y de esa manera ir generando puedes decirlo como tú quieras, crecimiento, desarrollo, sanación o bienestar. A mí me gusta más ese último concepto, el de bienestar. Así es para mí la aceptación. ¿Cómo es para ustedes, mis queridos contertulios? Maca, ¿quieres darle tú? Aquí estoy. No, dale tú, Jenny, vamos.
Chuta, es que yo estaría hablando 2 semanas. Ah, y perdón, debo decir que estuve tentado, muy tentado, a, a cederle este principio a Johnny porque en incontables oportunidades ha dicho que es su principio favorito. Bueno, Así que, por favor, te escuchamos. ustedes han estado en mi casa que cuando entran hay un póster gigante que dice aceptación, así en letras gigantes. Eh, Chuta, sí, pues es mi principio favorito. Yo, para mí, no, como que me dan ganas de decirles, para mí es como el 80% del mindfulness la aceptación. Yo creo que no estaría honesto porque tendría que pensarlo, pero me es muy importante, me es muy importante y me es muy importante para mi proceso desde que, ¿cómo se llama? Estoy desde hace algún tiempo en realidad, y hoy día mismo también en situaciones que vivo, de nuevo aparece y aparece y aparece y aparece. Bueno, hay muchas cosas que me pregunto, de hecho me dan ganas de preguntarte, César, incluso más allá del mindfulness, porque esto que tú cuentas porque una cuestión es la negación, ¿cierto? La negación que me viene a la cabeza, la negación como alguien que no quiere aceptar su realidad de algo que es como muy concreto, lo veo como muy concreto. Pero creo que hay una cuestión que va más de fondo, que es más existencial, que tiene que ver con esto de no aceptar socialmente la vida que tenemos, ni la persona que somos, como si fuese casi una epidemia. ¿Cachai? Yo creo, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de la gente no se acepta, no acepta ni su vida, ni su condición, ni a su misma persona. Vivimos pensando que no lo hacemos lo suficientemente bien, que debemos esforzarnos más, que en el fondo, que cuando tengamos más plata las cosas van a ser mejor, que cuando me vaya a vivir a Europa las cosas van a ser mejor, que cuando me cambie de casa, cuando tenga otra pareja, ¿cachai? Y siempre es el cuando y nunca es ahora. Entonces, te voy a preguntar, César, en realidad. Yo sé que tú tienes la respuesta para esto. No, pero de verdad me pregunto, el, será el, ¿cómo llamarlo? El, el desprecio a la vida misma un fenómeno moderno o será una condición mental el siempre estar insatisfecho. Que de verdad te lo pregunto desde, ¿tú tenías algún ¿cómo te podría decir? Eh, no sé, ¿de dónde viene esto? ¿Algún sentido con respecto a eso? Yo creo que en este momento te podría decir algo como esa respuesta, esa pregunta, la va a responder la subsecretaria Macarena Esperanza Rojas. Excelente. Démosle el pase a ella entonces. Sí, Maca, ¿tú tenías alguna probable respuesta para eso? Yo tengo algunas intuiciones que me gustaría compartir, pero ¿qué decís tú? Subsecretaria Maca. Así con los amigos. em, no, es que es una difícil pregunta. Yo creo que implica muchas conversaciones, muchas reflexiones y aún así no poder tener como una respuesta determinada de eso. Lo que sí me entra en juego, se me vino al tiro a la mente con lo que decías, Johnny, de las redes sociales, porque pero ahí la persona por lo general está pegada o estamos pegados a que vemos, no sé, la realidad de los otros a través de una pantalla y no aceptamos
no queremos lo que nosotros tenemos aquí ahora, queremos lo que tiene el otro y lo que está mostrando el otro por su celular. Y al final, y ahí no sé si y ahí entra en juego otra dimensión dentro de lo que tú dices. Porque si bien no estoy aceptando y estoy esperando a que llegue ese momento bueno que yo preferiría, ¿cierto? Que es un poco lo que decía, pero lo otro es exclusivamente compararse con otra persona. Yo quiero lo de esa persona, yo quiero ese viaje, esa ropa, esa mascota, ¿no? Y ahí y encuentro que ahí es más potente, porque es algo que estás retroalimentando todo el rato, como está muy cerca de uno. No eso, como no. Uh, yo creo que lejos de dar una respuesta a esa pregunta, pero es una pregunta que a mí también me interesa harto y que también le he dado hartas vueltas, ¿ya? Pero yo creo que es importante mantenernos cerca de la aceptación, ¿cachai? ¿Y por qué creo que nos hemos alejado como cultura y como sociedad, que nos hemos alejado de la aceptación? Creo que es porque nos hemos alejado de la experiencia, ¿sí? De aprender a relacionarnos con nuestra propia experiencia, ¿sí? Y creo que la aceptación apunta en, principalmente a esa relación de recibir como sea nuestra propia experiencia, con la tristeza, con la ira, con el dolor, con la vergüenza, ¿sí? Y Rogers, yo creo que se dio cuenta de eso, lo descubrió y dijo, y además esto puede ser interpersonal, es decir, otras personas podemos tratar a otras personas con aceptación, ¿ya? Pero ¿por qué creo que nos hemos alejado de la experiencia? Y por ahí yo me he encontrado con algunos textos que no hablan de esto directamente, pero sí lo aluden. Em, pero ya estamos alejando del mindfulness, no sé si me permiten, porque son otros autores que hablan de otra cosa, ¿ya? Em, pero lo han hablado como el desencanto, ¿sí? El desencanto del mundo. Y que tiene que ver con, nos vamos a meter en otro tema, ¿ah? Ya, pero ya, me dieron permiso. Y que tiene que ver con, con la instalación de un modelo económico como modelo de vida, ¿sí? Modelo económico que ha establecido unas pautas de relación, ¿sí? Y que tiene que ver por una parte con la objetividad, ¿sí? Descartes lo decía, que para Descartes podemos dudar de nuestros sentidos, ¿sí? Y nos aleja, deja es muy separado el cuerpo de la mente, lo que llamó la res extensa de la res cogitans. Entonces queda súper lejos la mente del cuerpo. Y más allá, para Descartes, nosotros no somos nuestro cuerpo, somos algo que está atrapado ahí dentro de ese cuerpo, que necesita el cuerpo, pero que no es el cuerpo, ¿sí? No es la experiencia. Y hay otras cosas más, ¿cierto? Eh, y por su parte también, sin demonizarlo, pero sí, también está metido por ahí el capitalismo. Y algunos autores más contemporáneos que hablan de decrecimiento han hablado del modo de vida esclavo. Y este modo de vida esclavo es como ustedes lo han señalado, po, donde estamos anhelando eh, tener cosas que no necesitamos y trabajando
trabajando muchas horas para ganar un dinero para comprar cosas que no necesitamos o para tener experiencias. ¿Sí? Y ahí funciona súper bien la publicidad y en ese sentido también las redes sociales, como dice la Maca, como publicidad de cómo debieran ser las cosas, entre comillas, ¿cierto? Entonces desde ahí, Pero César, yo no lo encuentro tan alejado realmente del mindfulness, porque lo que nos invita al mindfulness como como tú dices, ¿cierto? A encontrarnos con la experiencia y nos invita a ser más conscientes de lo que está pasando en su totalidad, con mi ser y con mi entorno que está tocando, mi ser que está tocando ese entorno. Y, y, y se ha visto que esta forma de sociedad que va hacia el exitismo promueve un automatismo necesario y que efectivamente es todo lo contrario al mindfulness. Es lo que nos invita a romper un poco el mindfulness. Y claro, pues sí, para poder llegar como al éxito muchas veces tienes que dejas de lado tu cuerpo, lo que realmente está pasando, porque no le sirve al sistema a alguien que se diga, "Ah, necesito tomarme pausas". Entonces por eso me voy pocos lugares, ¿cierto? Como que... em, y este concepto, ¿cómo fue el que dijiste? El, el desencanto o el el modo de vida esclavo, desencanto. El desencanto el desencanto. eh, es, es como la insatisfactoriedad, Mm. que es lo que, porque se dice que el mindfulness, una palabra que ocupan harto, es como para poder manejar mejor el sufrimiento, para poder parar el sufrimiento. Pero en realidad hice conversó en un podcast donde todavía no estaba yo, pero estaba usted, que en realidad ese sufrimiento no es necesariamente algo que realmente está abarcando una tristeza, una emoción más pesada negativamente a tu cuerpo, sino que también parte de ese concepto que se tradujo, también es la insatisfactoriedad. Y es cómo no tener gusto, que es como lo que ustedes decían, como es la sensación de, hoy que fome, ¿qué le pasa a esto? Y estoy desencantándome de esto, como que ya no estoy estando satisfecho con lo que está pasando en mi experiencia. Y lo del modo de vida esclavo, me acordé del filósofo Jung, siempre doy vuelta el apellido, Jung Chung Han, Mm. y que él habla mucho de eso, como de un tipo de sociedad mundial, como que no... Ya me dio una envidia horrible que pudo pronunciar Jun Chung Han. No le tenía- Ese es el fundamento de la envidia nuevamente. Dije, no lo va a lograr, no lo va... Y lo pronunció bien. Oye, Sí. bien mal. ¿Sabéis que me quedo? Bueno, en realidad podemos tirar el hilo hasta el infinito, pero, pero siendo muy interesante lo que plantean y originalmente César, uniéndolo un poco con el sistema económico, que evidentemente hay ligazones que son bastante evidentes. Me pregunto si el hombre medieval, por ejemplo, también su vida era insatisfactoria y puede ser que sí, a lo mejor no es el sistema económico, habría que, pero da para mucho, o sea, a lo mejor es una condición de la mente. Es muy interesante, para mí es muy interesante. Sí, bueno, es que, porque les decía que está un poquito alejado del mindfulness, pero que tiene alusión al mindfulness,
Es porque lo plantean autores que no están relacionados al mindfulness, ¿sí? Que y ahí justamente yo estoy pensando en Morris Berman, que es un filósofo que tiene un texto que habla justamente, se llama, eh, si no me equivoco, El desencanto del mundo, y hace justamente esta alusión a este cambio que hubo de la mentalidad medieval, ¿sí? Eh, y que se caracteriza porque hay un cambio importante en el sistema económico del feudalismo al sistema capitalista, y, y hay un, y hay un giro también en la filosofía y en la cosmovisión, que está marcada también por el, por el cartesianismo, ¿sí? Por el origen de la modernidad, y, y por este desencantamiento justamente marcado por el desarrollo de Newton, ¿sí? Newton, antes de todo esto, ¿cuáles eran las explicaciones que tenía filosóficas, ¿cierto? ¿Por qué los objetos caen? ¿Sí? ¿Por qué los objetos caen? Porque los objetos tienen el deseo de estar unidos. Eso es lo que movía a los objetos para caer, ¿sí? No era la gravedad, esta cosa insípida, independiente de mí. No, los objetos estaban vivos y tenían intención, ¿sí? Entonces, están encantados, ¿te das cuenta? Y producto de toda esta visión más objetiva, científica, comienza a haber este desencanto, ¿sí? Morris Berman plantea que es importante al encantamiento, pero ahora un encantamiento no ingenuo, ¿sí? No ese mismo encantamiento del hombre, de la mentalidad, de la cosmovisión medieval. No, pues ahora sabemos, ¿sí? Oye, es la gravedad, ¿sí? Ya funciona, y de ahí se han podido calcular un montón de cosas, pero, pero hace falta esta conexión justamente con la experiencia, ¿sí? Y bueno, y habrán autores que dirán lo contrario, ¿cierto? Pero donde sí está súper asociado está al tema del capitalismo, porque el capitalismo requiere de esta aparente insatisfacción, ¿sí? O como dice la maga, la insatisfactoriedad. Ha dicho palabras súper difíciles la maga en este podcast. Y ¿cachai? Se necesita que estemos permanentemente insatisfechos, con una sensación de vacío, que requiera ser llenada con algo, experiencias, productos, ¿cachai? Está diseñado de esa manera, ¿cachai? Entonces, insisto en mi tesis. Mira, César, ¿y qué tal si esa avidez del capitalismo, ¿ok? eh, llena un espacio simplemente, que antes era llenado por otras insatisfacciones? Porque estoy pensando en el fondo en una sociedad, por ejemplo, que está vinculada, hoy para dónde nos fuimos, pero bueno, una sociedad que está vinculada a la iglesia, por ejemplo, el pensamiento religioso, en la época medieval y también en la época moderna, ¿cierto? Precapitalista. Y cómo el sentimiento de culpa era una cuestión fundamental que le daba poder a la institución de la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia en esa época era otra cosa, ¿verdad? Era parte del Estado, era la gran estructura, ¿cachai? Entonces la gente no vivía su verdadera vida porque vivía con culpa, ¿cierto? Que en realidad vivía permanentemente siendo pecadora, era parte estructural del cuento. Y el pecado era un montón de cosas, hasta hace poquito nomás. Pero imagínate cómo era en esa época. Entonces, también era una vida, mi vida está incompleta. Entonces, a lo mejor, en realidad, lo que hace el capitalismo es que encaja en una estructura que ya el ser humano por sí ya lo tiene. En el fondo es
se va cambiando ¿cómo se llama? Se va cambiando el switch. Aparece uno, después aparece otro y aparece otro y llena el Pero espacio vacío. es que tampoco, yo creo que el foco que es que estamos hablando de quién o qué o quién es el culpable de que exista ese sufrimiento o esa insatisfacción, sino que en la historia, en nuestro contexto hoy, para nosotros ese automatismo, ese exitismo nos lleva rápidamente hacia allá. Y uno tiene que ya, parar pero sin irse más allá, cuando el mindfulness se basa en hartas enseñanzas budistas. Y Buda decía que había sufrimiento y que la vida es sufrimiento. Y era un sistema totalmente distinto. Entonces, efectivamente, existe. Ahora, la forma en cómo se puede sostener ese sufrimiento, cómo me ayuda a mí, eso cambia según contexto, según sociedad, según incluso, no sociedades grandes, incluso en familias, como una familia es totalmente distinta a otra familia y hay distintos sufrimientos en esos detalles. Así que no sé si me logro entender. Sí. Muy atingente, diría yo. Sí, yo también creo que es un muy buen punto el que plantea la Maca, ¿no? Porque justamente, Y de hecho ah, les voy a decir otra cosa más. ¿Qué pasa si también hay que aceptar de que nuestro sistema económico actual es ese? ¿Dónde está ahí el fundamento de la aceptación? y nos deja contra la pared con Ya su pues, argumento. ya pues César responde. Estamos esperando. Sí, pues, bueno, exactamente. El, partía mi argumento diciendo, mi intención no es demonizarlo, ¿ya? Pero, pero aunque fuera un demonio, el capitalismo, claro, la invitación que nos hace el mindfulness es aceptar que eh, parte de eso lo llevamos bajo la piel, ¿sí? Mm. O sea, nadie me va a quitar mis tarjetas de crédito. Mm. Hoy no sé cómo seguir, porque la cuestión tiene tanto por dónde entrarle, y también siento que como que nos fuimos, o sea, siendo súper interesante todo, nos fuimos. O sea, está, como que es parte del tema, pero como que agarramos un hilo que no me esperaba, Mm. inesperado. Tenía que cambiarle el título al podcast. Sí. Oye, ¿por qué? ¿Cuál sería el título de acá? ¿Cuál te gustaría? No, déjeme pensarlo, tengo que ahí Ah, ya. pegar la inspiración. Pensé que tenía ahí una propuesta más. Eh, Yo sí tengo sí, pues, disculpa, tengo una pequeña propuesta, no sé si es tan pequeña, pero que en el fondo hagamos otro podcast más sobre este tema, no nos quedemos en uno. Me parece. sí, está súper. Sí, pues yo por eso trataba de mantenerme dentro de de una zona que fuera fácilmente reconocible para cualquier persona que escuchara el podcast. Es como, ya, sigue siendo aceptación de lo que están hablando ahora. Pero claro, cuando lo vinculamos claro, con un sistema económico, con el momento que estamos viviendo y todo eso, claro, es como, chuta, ¿cómo te pegaste ese salto? Oye, y me vino a la mente
una persona muy querida mía me decía, ¿cómo le dices a alguien que tiene que aceptar su experiencia, su realidad, cuando ese persona está viviendo, no sé, en situaciones de sin casa o sin ropa, sin comida, con todas esas necesidades básicas sin tenerlas? Em, y yo me quedé en ese minuto en realidad sin mucha respuesta, como que eh, es para reflexionar en realidad más allá, porque es difícil aceptar eso em, sin... bueno, Johnny quiere hablar. No, profesora, es que quiero responder su pregunta. Sí, sí, por favor, porque yo en ese momento a mí me costó en realidad. Lo que pasa es que la aceptación no es resignación, como lo dijo César desde un comienzo, y tiene poco que ver con, estoy dando la interpretación ¿cómo se llama? Lo que conozco, que he leído más bien. Eh, y tiene poco que ver con, con dejar que las cosas sean tal como son. O sea, me refiero a tu situación, de dejarla estática y que te empiece a gustar. No es aprobación. Aceptación no es aprobación. Aceptación es tener la capacidad de ver las cosas claramente, de poder ver la realidad. Y a No, partir de pero eso, disculpa, es que como tú contabas, usando tu ejemplo, eh, si tú vives en una situación de pobreza, de marginalidad, de violencia, de lo que sea, en ese sentido la aceptación es tener la capacidad de ver que tú vives en una situación de pobreza, de marginalidad y de violencia. Y no pensar, no generar una negación de que no estás viviendo lo que realmente estás viviendo. Es como un punto de partida para, más que decir, buena onda, ya ahora todo esto está bien y voy a meditar y así me voy a conectar con la porquería de vida que tengo. No, no sé si, si me expreso bien. sí, no, sí. Nunca lo pensé como resignación, pero creo que no es menor decirla, porque a una persona que está en esa vivencia, como también en una vivencia muy dolorosa, decirle que lo acepte, tal, así como, y ahí es donde como que acepte el momento tal cual está pasando. Mm. Y ahí es donde me entra que digo, ya, en realidad esto está combinado como con todos los otros fundamentos de mindfulness, no puede ir como solo. Eh, Mm. Pero la pregunta a la que tú te enfrentaste, creo que es una pregunta súper válida. También, otras personas, he tenido la oportunidad de conversarlo con otras personas, y también es muy parecido, oye, pero si una persona no tiene para comer, o sea, así de concreto, decirle que medite es como, no, ¿cierto? La meditación es para la gente que tiene tiempo para meditar, ¿sí? Es para esa persona que tiene casa, que tiene trabajo y que además tiene tiempo libre para meditar. ¿Cachai? Y ahí yo también me quedo pensando en eso y creo que no, po, ¿cachai? Creo que justamente cuando no tenés tiempo, cuando tenés dificultades, eh, porque la vida es así, como tú decías, la vida es sufrimiento, hace bien meditar. ¿Cachai? Y aquí hay una frase, em, algunas cosas que a mí me llama, me calan hondo cuando las menciona Kabat-Zinn, porque dice, ocupamos mucha energía negándonos y resistiéndonos a las cosas como son, al intentar forzar las situaciones a que fueran como nos gustaría. Y en ese caso, no nos quedan energías para sanar y crecer. ¿Sí? Bueno, justamente en esa situación de mayor dolor y sufrimiento y todo, eh,
vas a perder energía por una parte tratando de negarte a esto, cuando podrías utilizar esa energía en modificar tu situación, ¿sí? Tu situación, si no tenés para comer, necesitas energía para generar, para comer, ¿cachai? Entonces, en vez de ser una invitación al quietismo, al contrario, es una invitación a la acción. Como bien, o yo por lo menos lo interpreto así, como bien concretamente. Es una invitación a una acción con conciencia, no cualquier acción, pero una acción con conciencia. Y eso es sobre todo, no es una, una resignación, Y una aprobación. claro. Y con esta idea termino, ¿sí? Porque tú el otro día contabas una historia, el otro día en la meditación de los días lunes, a la cual dejamos invitados a todos nuestros amables oyentes. Tú contabas una historia bien bonita, bien interesante de esta guerrera que su maestra le dice, su profesora le dice que tiene que enfrentarse al miedo, pero esta guerrera además como que no le hacía mucho sentido esto de enfrentarse al miedo porque le parecía violento, ¿sí? Le parecía como agresivo esto de enfrentarse al miedo, pero su maestra insiste, le da las instrucciones y se encuentra, y llega el momento de enfrentarse al miedo, ¿cierto? Y el miedo se ve grande, imponente, ya pequeña, reducida, ¿cierto? Y lo que hace esta alumna es, primero, es acercarse al miedo, y creo que ya ahí hay un tremendo gesto, ¿sí? Que es el acto de aproximarse al miedo, ¿sí? Como tú decías, están todos los principios súper relacionados, pero en este acto, en este cuento, cuando la alumna se acerca al miedo, yo ahí veo recibimiento, aceptación, una aproximación a la experiencia, a la propia experiencia. ¿Cachai? Yo me aproximo a mi miedo. Me acuerdo que lo leí varias veces. Me acuerdo que después la alumna se hace tres reverencias, se postra tres veces frente al miedo. Le muestra su respeto. ¿Sí? Y ahí yo creo que también, ya, primero nos acercamos a nuestra experiencia, al miedo, que es difícil acercarse al miedo, pensando en una situación dolorosa. Imagínate, acércate al dolor. Oye, qué difícil eso. Pero la alumna lo hace, se acerca al dolor y después le muestra respeto, ¿cierto? Le muestra su respeto, hace otra reverencia. El miedo le responde, le dice, oye, gracias por tu respeto. Y una vez que ocurre eso, la alumna le pregunta, le dice, oye, ¿cómo puedo derrotarte? Más allá de la respuesta, creo que lo interesante ahí, o sea, para mí resulta súper interesante entrar en diálogo con la propia experiencia y que sea la experiencia la que responda. Y confianza y recibimiento en lo que esa experiencia te pueda responder, no tu mente, no tu intelecto, no la razón, ¿sí? Newton diría la razón, ¿no? Desde el mindfulness decimos, es la experiencia. Confianza en la experiencia y recibir lo que la experiencia te diga. Entonces, claro, una persona en el momento doloroso, una pérdida, ¿sí? Yo creo que lo planteamos alguna vez, llegar y decirle, acéptalo, es de una falta de empatía y de una agresividad, un desatino, a mi gusto, total. No, esa persona tiene que pasar por diferentes estados emocionales, la negación, la ira y otros más, hasta finalmente quizás, y quizás con el acompañamiento adecuado, dar paso a la aceptación. Porque claro, la primera invitación de acercarte a esa sensación o a esa experiencia dolorosa es, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a querer acercar a eso?
No, a lo más tendré que enfrentarme, presentarme llena de armas y con armadura a derrotar eso. ¿Sí? Y ahí se me viene a mí la palabra inmediato, la compasión. O sea, como que se me viene así, Mm, como el tratar con amabilidad ese camino, porque mm, también no se va a poder aceptar de un momento a otro, por más que quiero a lo mejor. A lo mejor hay gente que lo niega y hay gente que quiere y no puede. mm, También existen esos casos. Pero gracias, gracias porque me hace mucho sentido, la verdad. Sí, yo creo que la palabra puede ser confusa, y pero creo que también hay una riqueza en eso. Es como que te invita a volver, ¿cachai? Porque al entender literalmente la aceptación como tengo que aceptar las cosas tal como soy, así como se me viene a la cabeza la India, así de aceptar el sistema de castas, aceptación, aceptemos esto como, tal como es, porque es así. En realidad es una aceptación que tiene que ver yo lo asocio mucho, es como prender la luz, así es como, está ahí en la oscuridad, la aceptación es prender la luz y ¡wow! Esto es. ¿Cachai? De aquí parto. Este puede ser mi punto de partida, observando mi vida tal como es. Y creo que suena súper sencillo y creo que es terriblemente complejo. Desde mi experiencia personal, como les contaba, creo que todos los días estoy lidiando con los relatos que me pongo por delante para no entrar en mi aceptación, para no querer ver las cosas. Es difícil ver las cosas claras. mm, Creo que es lo más difícil, de hecho. Así me toca. mm, mm. ¿Sí? No solo para cerrar no para cerrar, sino que para continuar abriendo esa idea, creo que en la medida que vayamos practicando también, que nos sentemos a meditar, em, y practiquemos la aceptación en la meditación, más significado pueden ir surgiendo, ¿sí? Y capaz que nos juntemos en el capítulo 28 de nuestro podcast y hablemos nuevamente de la aceptación y lo veamos totalmente desde, Desde otro desde punto. otro punto de vista, con otra profundidad, porque nuestra experiencia también con la aceptación puede que sea diferente. Mm, Me acordé del retiro. Hay un texto por ahí dando vuelta del retiro mío en Facebook. Y para poder llegar a haber escrito ese texto y haber aceptado profundamente lo que aparece ahí, oh, es que no se imaginan el largo camino. Yo creo que aún queda, sí. Y qué rico que quede en realidad. Es Mm, vida. sí, pues qué rico que quede todavía tanto por descubrir. Oigan, ¿me dejarían leerles algo antes de pasar a la meditación? Ujú. ¿Adivinan de quién es este texto? ¿Recuerdan que yo les decía que necesitamos sponsor para este podcast? Yo, Frank Ostasevsky, me deposita. Me da risa porque eh, ustedes y especialmente César saca a Newton, ¿cachai? A Descartes, y yo llevo como 3 años citando solamente a Ostasevsky. Pero bueno, por algo será.
Bueno, él dice sobre la aceptación. Cuando aceptamos lo que es tal como es, vemos de frente la realidad. Quizás no nos guste, ni aprobemos todo lo que encontremos, pero siempre que discutimos con la realidad, perdemos. Desperdiciamos nuestra energía y nos fatigamos a causa de la insistencia en que la vida debería ser distinta. Pese a que se nos hace creer que el destino descansa firmemente en nuestras manos, lo común es que tengamos poco control sobre nuestras circunstancias. En cambio, tenemos muchas opciones para relacionarnos con los naipes que la vida nos arroja y aprender de ellos. Ejercitamos nuestra flexibilidad cuando nos permitimos experimentar lo que sentimos en una situación dada, sea bueno o malo. Mientras nos resistamos a aceptar la vida con toda su locura e inspiración, nos sentiremos desconectados, separados y aislados. Veremos el mundo que nos rodea como un lugar peligroso y aterrador. Eso. Gracias, Johnny. No conocía el texto y ahí, perfecto. Como anillo al dedo. ¿Mm? Oye, yo creo que nos hemos gratamente alargado, pero vamos con una meditación aunque sea cortita. Vamos con ella. Bueno, los invito a que cerremos los ojos y les cuento que al final de la meditación también, siendo muy mono, muy copión, le voy a copiar a nuestra compañera Maca y también les voy a leer algo. ¿Ya? Para que sepan que al final algo relacionado, por supuesto, con la aceptación. Bueno, cerremos los ojos. Sintamos el momento tal como está ocurriendo en este momento, justamente con aceptación. Si estamos distraídos, aceptemos nuestra distracción. Si estamos tensos, aceptemos que estamos tensos o que tenemos alguna zona del cuerpo que está tensa. Conectémonos con la temperatura ambiente. Sintamos la temperatura que llega a nuestras manos, si está frío. Tenemos las manos frías. O las tenemos tibias o como sea que estén. Sintamos el cuerpo, el contacto del cuerpo en la silla, en el cojín. Sintamos la gravedad. Cómo nos empuja, cómo nos absorbe hacia el centro de la tierra y nos hace sentir el peso de nuestro propio cuerpo. Conectémonos con nuestra respiración. Tal como ocurre, sin tratar de manipularla, sin tratar de tocarla, que sea tal cual es.
Y quedémonos ahí, en contacto con la respiración, en contacto con algún punto donde la respiración sea más clara. Y aceptemos también si sentimos esa respiración en forma intensa o a lo mejor la sentimos en forma leve, y no nos cuestionemos, es que la debería sentir más profundamente, es que la debería sentir más clara. Aceptemos la sensación de respirar tal como para nosotros en nuestra experiencia es. Y quedémonos ahí, que nuestra mente se sumerja en el vaivén de la respiración, concentrados en ella. Y también aceptemos que por más que queramos focalizar la mente en la respiración, la mente se va a distraer y van a aparecer pensamientos, imágenes, preocupaciones. También podríamos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no soy capaz de meditar y tener todo el tiempo la concentración en mi respiración? Entonces, podemos acá también aplicar este fundamento y aceptar que nuestra mente se distrae. Simplemente aceptar. Es así. ¿Cuál es el sentido de luchar contra ello? Así funciona nuestra mente. Así funciona mi mente y así funciona tu mente. Aceptemos incluso esos pensamientos que nos distraen. Démosles espacio. Démosles espacio porque sea como sea, y aunque quisiéramos cambiarlo, esos pensamientos están ahí. Son nuestros. Son nuestras distracciones. Quedémonos entonces en contacto con la respiración, volviendo a la respiración, y siendo amable y receptivo con los pensamientos que nos van a distraer. Los observamos, los tratamos con mucho cariño, son parte nuestra, son creaciones nuestras. Y después volvemos, después de dejarlos ahí con cariño, con aceptación, volvemos a nuestra respiración.
Quedémonos en esta actividad. Foco en la respiración. Observar los pensamientos distractores. Tratarlos con compasión. Y volver a la respiración. Para ir terminando esta breve meditación, quiero leerles un texto que habla sobre cuán importante es aceptarnos tal cual somos y cómo el ser, como nuestra vida, es una integración maravillosa de aquellas cosas que nos agradan y también de aquellas cosas que nos desagradan. Somos el total de ambas. Y debemos, o más que un deber, y les proponemos que podamos tratarnos sin culpa por lo que pensamos, porque ese pensamiento por algo llegó ahí, es parte de nosotros, y tratarnos sin culpa también cómo actuamos, lo que somos, poder integrarlo, poder aceptarlo. Entonces este texto dice así: si tuviésemos la posibilidad de convertirnos en un puzzle tridimensional que incluyera nuestro cuerpo, mente, historia, personalidad, etc., sería sin duda un puzzle de cientos y miles de piezas. Al armarlo, podríamos partir con los extremos, nuestros pies, nuestras manos, las orejas, y en el transcurso irían apareciendo piezas que nos gusten, como quizás nuestro humor, si nos gustan nuestros ojos, nuestra inteligencia, etc. Pero también estarían nuestros miedos, el sobrepeso, el mal humor y muchas cosas que nos molesten o que nos inquietan. La tentación sería grande de decir y tomar la decisión de: mejor dejo todas estas piezas desagradables fuera, así quedaría mucho mejor. Lo interesante es que si finalizáramos el puzzle y ya estuviese armado ese 3D, sin las piezas que nos disgustaban, difícilmente nos reconoceríamos. Sin duda sería una figura más proporcionada y hasta más hermosa, como lo son esas fotos de paisajes que se ven retocadas hasta una perfección absurda. Pero lejos, muy lejos estaría de ser un reflejo de nosotros mismos. Para ir finalizando,
Vamos conectándonos con los sonidos alrededor nuestro. Ir nuevamente sintiendo la temperatura de las manos. El contacto de los pies en el suelo. Y esta vez podemos modificar la respiración haciéndola más profunda. Muy lentamente ir moviendo las articulaciones, los dedos de los pies, los dedos de las manos. Muy lentamente ir abriendo los ojos para ir finalizando esta meditación. Muchas gracias, Johnny, por la guía, por la meditación y gracias a Maca y a ti también. Muchas gracias a ambos por la conversación, siento estas conversaciones a mí me resultan tan nutritivas que de verdad les agradezco harto y con la meditación me iba dando cuenta de esto yo espero con ansia estas conversaciones que me ayudan a mirar todo esto desde otro punto de vista, complementarlo. Así que muchas gracias por este capítulo, por estos capítulos que hemos grabado, por todas las conversaciones que hemos tenido y estas meditaciones. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Gracias a ti, pues, César. Y a la Maca. No, gracias por invitarme. Siempre se lo he dicho. Hoy quería que tu meditación continuara. Pucha, la hice más cortita porque el tema nos sumergió, pero en un grato, ¿cómo se puede decir? No quiero decir sumergimiento. Es que es un tema infinito, interesante. Estamos finalizada la sesión de hoy entonces. ¿Qué es la maestra de ceremonias, la conductora? Bueno, entonces les decimos chao con mucho cariño y que estamos de vuelta aquí en el mismo canal, en el mismo sitio, en una semana más. Eso. Muchas gracias.